Señor amado, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este espacio, Señor, que nos permites tener, Señor, de crecimiento a través del estudio de tu palabra. Gracias por nuestro maestro, Señor, el pastor Juan José, Señor. Te pedimos que le bendigas, Señor, que le des sabiduría, Señor, para que pueda exponer, Señor, tu consejo, Padre. Bendícenos en este tiempo y también permítenos no solamente, Señor, retener en nuestro corazón, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por la vida de cada uno de los que nos permites estar aquí, Señor, y te pedimos, bendícenos hoy con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, no tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro nuevo curso. Este es un curso que tiene que ver con ministerio, pero también con algo de historia y con algo de teología, porque vamos a hablar de los fundamentos del cristianismo. Vivimos una época donde pudiéramos decir el cristianismo está en crisis. De hecho, ese es el material que vamos a leer nosotros a lo largo de estas clases. Pero quisiera llamar su atención fundamentalmente para que nosotros meditemos un poquito en medio de todas las cosas y nos pongamos con una mano en el pecho y pensar por qué el cristianismo está en crisis. Entonces, quiero, antes de continuar, yo tengo la clase preparada, como ustedes bien me conocen, pero saber por qué ustedes piensan que el cristianismo está en crisis. Porque hoy vemos diversas religiones, diversas fes, diversas maneras de ver. Y sobre todo yo veo un pueblo de Dios que es muy flotante. O sea, están de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina. Entonces, los escucho. Pues, pastor, yo pienso que en ese sentido el cristianismo está en crisis básicamente por lo mismo que ha estado a través de la historia de redención, ¿no? Y es por el pecado del hombre, ¿no? En sí, nosotros como creyentes hemos sido salvados, pero aún somos pecadores, ¿no? Y el cristianismo se desvía, el cristianismo se deja llevar por diferentes corrientes que son ajenas a lo que la Biblia enseña, básicamente por nuestro propio pecado, ¿no? Por el egoísmo, por la avaricia, bueno, por todo eso que hay en nuestro corazón. Entonces, pienso que esa es la razón por la que el cristianismo está en crisis. Muchas gracias, pastor. ¿Quién más? Pastor, pues si recordamos el hecho de que hayamos en Sudamérica tengamos una religión que fue traída por los españoles y que no era una sana doctrina, pues se ha tomado tiempo ir, digamos, como purificando la doctrina, ¿no? Y en medio de esta purificación eh, se han ido formando más y más ramas que tienden a confundir. Y es el caso de la vida de cada uno de nosotros. En mi caso, como usted dice, anduvimos de iglesia en iglesia, empezamos a conocer, nunca fuimos católicos romanos, pero empezamos a conocer el cristianismo por mis papás. Pero era un cristianismo pues deteriorado o adulterado. Y poco a poco pues Dios nos ha ido encaminando. Entonces yo creo que pues el cristianismo está como en esta crisis, es por causa de la forma en que llegó el Evangelio a Sudamérica y la forma como se ha ido avanzando a través de la historia, pues se tiende a tener diferencias y, y nacen estas nuevas sectas. Además que con el paso del tiempo, esas sectas que ya están en otros países, pues llegan a Colombia y siguen contaminando más y más, como los mormones que llegan con sus iglesias, o los testigos de Jehová, o los musulmanes, y ahorita mucho más que van con esas migraciones, tiende a contaminar lo que ya medio se ha salvado. Muy bien, Jairito. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora sí se va a juiciar y se va a quedar en una sola iglesia? Esa es la idea, esa es la idea.
Muy bien. Bueno, de mi parte, Ciertamente ya no, ya no vamos a volver a donde veníamos. Todo lo que hemos dejado atrás ya nunca vamos a volver atrás. Muy bueno, bien. de mi parte, a mí me parece, como decía el pastor Henry, es por nuestro pecado, porque realmente nos gusta es mirar por lo de nosotros mismos. Entonces uno ve que el cristianismo está muy plagado o se ha contaminado mucho con el humanismo, con otras corrientes filosóficas, y a la gente muy poco le gusta leer la Biblia realmente y estudiarla. La gente es muy perezosa para eso. Lo digo porque yo también lo fui, me pasó igual que el hermano Jairo. También vengo de una corriente muy, muy loca. ¿Y qué me pasaba a mí en ese tiempo? Pues que uno no leía la Biblia, realmente no la leía, solamente iba a la iglesia, escuchaba la prédica del pastor o lo que le enseñaban a uno allá, y uno nunca leía Biblia y se ponía a estudiar Biblia para saber si lo que me estaban enseñando si era cierto o no era cierto, era conforme a la palabra de Dios o no. Entonces, como llegan tantas corrientes y la gente no hace el esfuerzo de, pues, de mirar realmente si le están enseñando lo que es o no. Muy bien, mis amados hermanos. Hay algo que es muy interesante para mí y yo quiero que compartirlo con ustedes, porque el libro que ustedes van a leer, ustedes necesitan comprender por qué el cristianismo está en crisis, y no está en crisis como una filosofía o como un pensamiento. Está en crisis en nuestras iglesias, está en crisis muchas veces aún en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque nosotros usamos el nombre de Dios. Es muy fácil decir soy cristiano, es muy fácil decir soy salvo, pero comportarme como tal es muy difícil. Y la razón es lo que nosotros vemos que dijo el pastor José Henry, comenzó es nuestro pecado. Y lo peor es que nosotros justificamos nuestro pecado. O sea, nosotros tenemos todas las características de ese hombre caído que está siendo santificado. Nosotros queremos que Dios se mueva en torno a nuestros intereses y no nosotros en torno a los intereses de Dios. A nosotros nos es fácil cambiar la versión de nuestra Biblia, cambiar los hermanos de nuestra iglesia, cambiar a nuestro pastor, cambiar absolutamente todas las cosas. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta realmente cuál es el fundamento del cristianismo y lo entendemos, tenemos que cambiar nosotros, no cambiar las otras cosas. Sí, yo hablaba con mi hija porque mi hija está en ese proceso de quererse casar y tiene una oportunidad muy, muy fuerte de irse para el Canadá, ¿sí? Con todas las cosas garantizadas. Y no es porque no hayan iglesias en Canadá, ya está uno de nuestros emblemas del seminario, Eric Penick, que posiblemente me ayudaría a ubicarle en una iglesia y todas esas cosas. Pero yo me hice una pregunta el otro día con el pastor Ismael: ¿para qué criamos hijos? ¿Para entregarlos al mundo y a otras iglesias? ¿Para qué tenemos hogar? ¿Para qué uno invierte su vida con los hijos? Cuando todo lo que nosotros vemos en la historicidad del pueblo es que el pueblo está entrelazado de generación en generación. Y yo le decía, para bien o para mal, hija, yo quiero que tú me des nietos, pero aquí en Colombia y acá en Bogotá, porque acá Dios me trajo y me puso. Que los tengas en otro lugar para mí es irrelevante, porque no voy a poder ni ayudar en su educación ni en su formación. Pero si tú quieres, bien puedas, le dije. Yo no te voy a hacer estorbo, pero quiero que sepas que creo que no es el plan de Dios, porque no es por dinero que nos movemos, no es por comodidad o por bienestar. Yo les voy a decir por qué todo esto, porque es muy interesante lo que yo quiero compartir hoy con ustedes y tiene que ver con la creencia de Dios. Y nosotros tenemos que partir en
en un pensamiento introductorio en dos grandes concepciones teológicas, el teísmo y el no teísmo. La primera se caracteriza por englobar a todas las creencias religiosas en las que existen una o muchas divinidades a manera de dioses. Y por lo contrario, la segunda se caracteriza por la ausencia de ellos. ¿Sí? Ahora, esto es muy particular porque los no teístas tienen como Dios a sí mismo. Todo está en función de uno. Y esta es una de las grandes filosofías que ha permeado el mundo y sobre todo el mundo cristiano. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero a mí me tiene que gustar la iglesia, a mí me tiene que gustar el pastor, a mí me tiene que gustar lo que me enseñan, a mí me tienen que gustar las instalaciones, a mí me tiene que gustar las cosas. O sea, básicamente están negando con sus acciones lo que ellos dicen creer. Hay teístas aún de otras religiones falsas que son más coherentes de lo que dicen o de lo que somos los cristianos. Yo he visto grupos religiosos como los Testigos de Jehová, que es una secta, y ellos son muy coherentes. Ellos se congregan, dejan de hacer lo que sea. Yo tengo acá cerquita un salón del reino, así se llaman en sus templos. Y cuando ellos hacen convocaciones, esos llegan en buses, llegan viejitos, llegan jóvenes, llegan de todo. Y esto es muy importante que nosotros no perdamos de vista. Porque aunque muchos de nosotros nos decimos teístas, nos comportamos como si fuéramos no teístas, como si fuéramos ateos, como si fuéramos sin Dios, sin ley. Nos cuesta mucho el tema de la sujeción. Entonces son cosas que nosotros tenemos que meditar y pensar en medio de todas las cosas. Dentro de las religiones teístas podemos encontrar algunas características. Los politeístas, monoteístas o panteístas. ¿Por qué estas divisiones? Porque son filosóficamente hablando, culturalmente hablando, son las que nosotros encontramos en la historia de la humanidad. De ellos, el mundo occidental cuenta con la mayor presencia de las religiones monoteístas en las que existen solo una figura divina. Pregunto, ustedes, mis amados hermanos que están juiciosos, ¿cuáles son estas tres religiones y de dónde nacen? ¿Cuál de tres, pastor? Todas nacen de Egipto. ¿Cuáles son las tres religiones monoteístas que existen en el mundo? No hay otras. ¿Y de dónde nacen? El judaísmo, Muy bien, es una de ellas. el islam Es otra de ellas. y el cristianismo. Muy bien, y perfecto. Y el cristianismo. Son las únicas tres religiones monoteístas. Ahora, queridos hermanos, yo quiero que nosotros le pongamos interés al curso. Atención, ¿por qué razón? Porque si nosotros comprendemos este curso, posiblemente vamos a comprender el deber de nuestra vida, de nuestra fe, la importancia de nuestra fe, la razón de por qué. ¿Sí? Es muy fácil cuando uno busca una congregación, voy a ver cómo la mayor parte de la gente busca. ¿Sí? Busca que sea bíblica. Si es así, que tenga doctrinas bíblicas. Entonces hablan de la Trinidad, que se lea la Biblia, que se cante con la Biblia. La pregunta mía es, ¿cómo buscar ese lugar donde se manifiesta este Dios verdadero? Y la respuesta es una sola, donde Dios me añada. Fíjense que de esa manera comprendemos la parte parental. Yo puedo estar viviendo en un lugar, pero si mi pariente que me necesita
no sé, a kilómetros X de distancia, ¿yo qué hago? Dejo todo y me voy. ¿Por qué razón? Porque hay una relación. Ahora, nosotros nos relacionamos con el Dios verdadero a través de una iglesia verdadera. Y cada iglesia tiene su sello particular, como cada familia parental. Por decir, los Mancipes son de una manera, los Dávila son de otra manera, los Velázquez son de otra manera, ¿sí? Los Villamil son de otra manera. Les voy a decir más. De estas tres religiones que en el papel se confiesan monoteístas, solo puede haber una verdadera. ¿Por qué razón? Porque solo una tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué solo debe haber una que es verdadera? Gracias, Jairito. Yo entendí, solamente estoy dando la opción para que tus compañeros participen. Pues Bueno, porque también, debe ser la que adora al Dios creador, al Dios verdadero, al Dios que lo creó todo y al que lo sustenta todo. Gracias, Alex. ¿Quién más? pues también porque entre las tres se contradicen. Es decir, no, las tres no piensan igual. Entonces no pueden ser, las tres no pueden estar en lo correcto. Hay una que está bien y las otras están mal. Muy bien, pastor. ¿Quién más, Pedrito? ¿Alguna opinión? Sí, señor. Opino lo mismo que el pastor. Obviamente todos, digamos, entre las denominaciones, todos decimos que somos trinitarios, pero no tenemos los mismos conceptos. Eso lleva precisamente a que la iglesia en estos días esté en decadencia porque cada uno da su propia opinión de Dios, sin contar con la opinión de Dios. Ok, muy bien. Hermano Pedro, Han recuerde que los judíos y los islámicos no son sí, trinitarios. sí, hay algo. Todos se han acercado de alguna manera a los conceptos, pero ninguno de ustedes ha acertado, porque ya estamos diciendo del monoteísmo de un Dios verdadero. Pero hay algo muy, muy interesante que nosotros tenemos que comprender, que por qué una sola de esas religiones es verdadera, porque una sola de ellas abraza toda la escritura como verdad absoluta. Y recordemos que el Islam, aunque habla del Pentateuco y de los profetas y del Antiguo Testamento, no abraza el Nuevo Testamento igual que los judíos. El Islam no solamente abraza la Torá como palabra de Dios, sino ellos tienen el Corán y tienen a Mahoma, que es su profeta, que es como su Dios encarnado. O sea, terminan siendo, en el papel ellos dicen ser monoteístas, pero no lo son. Segundo, los judíos. Ellos en el papel dicen que son monoteístas, pero no son monoteístas. ¿Por qué razón? Porque ellos creen también en la Torá, pero también en los escritos rabínicos. Y depende de qué corriente rabínica sean ellos, porque hay una corriente muy ortodoxa y una corriente más liberal, ellos son. Y aceptan estos, ¿sí? Estos libros como por encima de la propia palabra de Dios y desconocen el Nuevo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, hay algo muy interesante que vamos a ver más adelante, no lo voy a decir ahora, y no quiero explicar la parte de que Jairo acaba de hablar sobre la Trinidad, sí o no, porque la voy a tocar más adelante, pero quiero que quede en nuestras mentes que todo ser humano tiene una creencia de Dios, todo ser humano. Unos son politeístas, otros dicen ser monoteístas y otros son panteístas. Los panteístas son hasta más consecuentes porque ellos aman la tierra. Son los ecologistas y están plagados nuestras iglesias de muchos ecologistas, lamentablemente, y de muchos politeístas,
como dijo el pastor José Henry, nosotros, bueno, creo que fue el pastor José Henry, fuimos fundamentados sobre una religión pseudocristiana, o fue Jairo, no me acuerdo, que es la religión católica. Y la religión católica no es monoteísta, es politeísta, porque cree en el Dios de la Biblia, cree en María, cree en los santos y todos tienen categoría de Dios, porque todos son omniscientes, todos son omnipresentes. Y nosotros tenemos que advertir el peligro. Ahora, yo quiero que nosotros, por favor, prestemos mucha atención con estos conceptos, porque siempre que decimos que son politeístas, nosotros pensamos en otros y nosotros no concebimos ser politeístas. Pero yo les voy a decir una cosa, si usted tiene un solo altar en su corazón y en ese altar un solo Dios, usted es monoteísta. Pero si usted tiene varios altares, incluyendo al Dios verdadero, usted es politeísta. Y esa es una advertencia seria, porque el cristianismo está en crisis porque no ha entendido en quién cree. Vamos en 4 semanas, a pesar que tenemos 5 ítems, a resolver, mis apreciados hermanos, nuestro curso. Y yo quiero que nosotros pensemos en algo coherentemente. La estructura de nuestras clases van a ser las siguientes. En esta clase vamos a evacuar la lección número 1. Un solo Dios. Tendrá que ver el monoteísmo versus el politeísmo. Y les voy a decir lo que no les respondí porque me embolaté yo y hasta ahora me estoy recordando. ¿Por qué ustedes estaban cercas en su respuesta, mas no acertados? Porque todo procede de una verdad absoluta. Esa es nuestra lección 2. Una revelación. Hay un solo Dios, el monoteísmo, pero el monoteísmo auténtico. Una sola revelación. Es una verdad absoluta. O sea, lo que ella dice, yo no puedo pensar que pasó, que no se fue, que hay una contradicción. Porque es muy, muy fácil ser contradictorios, queridos hermanos. Y cuando usted es contradictorio, está pensando en el relativismo. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando las personas que creyeron genuinamente en el Señor Jesucristo dijeron, realmente yo creo, ¿alguno se echó para atrás? No, atrás de no volver. Ninguno. Tuvieron desánimos, tuvieron situaciones de dudas, tuvieron situaciones, pero siempre siguieron para adelante. Recuerden la promesa que está en Judas. Sí se acuerdan en la carta de Judas cuál es esa promesa tan extraordinaria que nosotros tenemos, que no nos da opción de retroceder. Dice en el versículo 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Les hago una pregunta hermenéutica. ¿Por qué el cristiano está confiado que llegará a la meta? De acuerdo a este versículo. Porque es Dios Porque quien no nos depende de sí lleva. mismo. Por la gracia. Muy bien. ¿Por qué, Alice, usted estaba diciendo y luego Jairo? Porque Dios es el que obra, Él es el que nos lleva. Porque por nosotros mismos no perseveraríamos. Ok. Jairo. No. Porque no depende.
aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dios no cambia. Su palabra siempre será en nuestro corazón, y una razón del cristiano es entender que tiene un Dios. Perdón que voy a ser muy enfático con eso. ¿Cuántos dioses tenemos? De nosotros, la hora. En la práctica, No. El cristiano, ¿cuántos dioses debe tener? Solo uno. solo. Exacto, solo uno. Y no debe haber ningún altar. Miren, el pastor José Henry está enseñando sobre Éxodo. Donde Dios se movía, el pueblo se movía. Pero nosotros nos movemos a nuestro antojo y queremos que Dios se mueva a nuestro antojo. Y terminamos como la Iglesia Católico Romana. Entonces este domingo no pude, entonces me voy a la iglesia que me queda cerquita. ¿Eso qué habla de nosotros? ¿Que estamos al servicio de Dios o Dios está a nuestro servicio? Miren, yo les voy a decir, y el pastor José Henry sabe, yo no soy pastor de nadie, sino de los que Dios me ha dado. No hay en cuántos años de relación tengo con el pastor José Henry, más de 5 años, ¿cierto, pastor? Sí, pastor, yo creo que unos 7. Sí, y yo nunca le he buscado a alguien de su iglesia para nada. Solo una vez en toda esta historia tuve un error no de aconsejar, sino de fomentar una relación, y el pastor José Henry me jaló las orejas y yo le pedí perdón. ¿O no, pastor? Sí, Sí, pastor. porque tenía unos intereses así como mezclados, con una ovejita mía y una ovejita de él. Pero inmediatamente yo paré y listo. Y nunca más se ha vuelto a pasar. Entonces, miren, las lecciones van a ir así: un solo Dios, una sola revelación, la Biblia, un solo Redentor, Cristo, una sola iglesia. Por eso nosotros pertenecemos realmente a una sola iglesia local. No estamos de iglesia en iglesia. La iglesia local se puede mover, pero nosotros no. No somos miembros en emérito. Y al final haremos unas conclusiones apropiadas para construir una clase con razones. Entonces, mis amados hermanos, la lección 1 es un solo Dios, que significa monoteísmo. No podemos hablar de 3 religiones monoteístas, queridos hermanos. Aunque en el papel dicen, recuerden que hay una sola, porque como dijo el pastor José Henry, si nosotros pensamos que hay 3 monoteístas, pues, y las 3 se contradicen, no hay 3 dioses. Porque el Dios musulmán es diferente al Dios judío. Y el Dios judío y musulmán es diferente al Dios cristiano. Por eso todas esas películas, novelas musulmanas son un peligro para nosotros. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando están en el capítulo, ay, vamos a orar a Dios. ¿Cuál Dios? Y se presentan como buenos, como chéveres. Sí, y Dios nos manda a amarnos, y Dios nos manda a perdonarnos, y Dios me ha hablado, y Dios me ha dicho. Después de que usted vea 4 o 5 capítulos de una serie o de una novela musulmana, usted tiene una confusión en su corazón. ¿Sí se han dado cuenta que ellos tienen la particularidad de solo decir Dios? Alá. No, ellos no dicen Alá en esas novelas, ellos dicen Dios. ¿Por qué? Porque nos quieren invadir, nos quieren decir que ellos también son la misma religión, y no es verdad. Apreciados hermanos, hay un solo Dios verdadero, hay una sola religión que practica el monoteísmo. El resto es mentira.
¿Es claro? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios planeó revelarse, queridos hermanos. Y yo quiero que ustedes me ayuden a ver si podemos construir una clase bastante dinámica, ya que estamos ahí, si tienen su Biblia a mano o pueden consultar, porque tenemos que mirar cómo Dios planeó comunicarse, cómo Dios planeó revelarse. Vamos a ir a Romanos 1:20. No sé si alguien lo quiera leer, si lo tiene o si me toca a mí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien. ¿A qué conclusiones, Jairito, llegas con ese versículo? Que todo lo que, o sea, Dios siendo espíritu se ha manifestado a través de las cosas que podemos ver, pastor. O sea, se ha revelado a través de lo... O sea, Él siendo alguien que no se ve, se ha manifestado a través de lo que podemos ver. O sea, la inmensidad de las cosas o lo micro de las cosas. Ok, o sea, lo que tenemos que concluir es que Dios está oculto y Él quiso darse a conocer. ¿Y cómo se dio a conocer? Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La ciencia, el desarrollo tecnológico, todas las cosas están en pro de conocer a Dios. Cuando a usted le dicen es que nosotros somos como un granito de azúcar en toda la creación porque hay varios mundos, hay vías lácteas, varios sistemas, y uno dice, wow, ¿qué vemos? Al Dios verdadero. Solo una persona estúpida podría decir, hagamos una explosión para crear algo. Ponga una granada en su casa a ver si remodela. Y espere pacientemente unos cientos o miles de años. O abandone su jardín para que evolucione y tenga mejores plantas y mejores animales y mejor ecosistema. Dios ha querido dar a conocer a través de la creación. Jeremías 10:12. Dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Cómo entendemos, pastor, ese versículo? Pues a la luz de lo que nos estábamos leyendo en Romanos, pues vemos que Dios hizo el mundo con, primero dice, el que hizo la tierra con su poder. Entonces, la creación revela el poder de Dios, ¿no? Luego dice, el que puso en orden el mundo con su saber. Entonces, el orden del mundo revela el saber de Dios. Y luego dice, y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, también la creación nos habla de la sabiduría. Dios se dio a conocer a través de su creación. Muy bien, pastor. El versículo habla de 3 ideas, ¿sí? Nosotros cuando vemos todo lo... Miren, yo les voy a decir una cosa. No hay que poner los ojos en el cielo para saber que Dios existe. Solo hay que ponerlo en el espejo y mirar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento.
Miren, usted se puede cortar accidentalmente en una parte del cuerpo que usted no sabía que se cortó. Inmediatamente hay algo en su cerebro que le avisa que algo está fallando. Y usted dice, ahí me duele, y hay muchos cortes que uno no le duelen, pero cuando uno lo busca y uno dice de manera intuitiva, no, de manera sabia. Este versículo habla de tres ideas: del poder, del diseño y del saber de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser claros para poder comprender a nuestro Dios. Dios, ¿cómo se ha dado a conocer? Por todo lo que nosotros hoy no conocemos. Miren algo muy interesante que yo a veces tengo conversaciones un poco tirantes con mi hija sobre el tema de la psicología, porque la psicología quiere tratar cosas donde la ciencia no ha llegado. Voy a hacer un ejemplo para que ustedes sepan. Yo en estos días he estado estoy escuchando unos pitos, unos sonidos, pero yo los estoy escuchando, nadie los está escuchando. La pregunta es, ¿eso es real o eso es mentira? ¿Eso qué es? Según los médicos hay que estar cuidadoso porque puede afectarle la atención, pastor. Sí, según eso Atención es como un síntoma de que está mal la atención o los oídos. Muy bien. Se llama tinnitus. Y el tinnitus tiene varias realidades. Pueden ser imaginativas, emocionales, pueden ser nerviosas por estrés y compresión muscular o cervical, puede ser la presión arterial, como ustedes lo han dicho. Pero eso es una cosa, pero si yo escuchara que me hablaran personas, ¿qué pasaría? ¿Está loco, pastor? Gracias por su diagnóstico tan rápido. No, no, ahí sí ya hay un problema mental de las neuronas, de las conexiones del cerebro. ¿Por qué yo les estoy diciendo eso? Porque Dios diseñó todas las cosas y la ciencia está al servicio de su gloria, de su desarrollo, y quiero que piensen correctamente. La psicología no tiene las herramientas para decir tal parte del cerebro está mal. Voy a hacer un ejemplo. Usted está normal toda la semana, lleva contento con ciertas cosas y de un momento usted a otro se desanima. ¿Por qué se desanimó? El cuerpo no está funcionando bien y segregando las sustancias que necesita todo el tiempo. Sí, pero ¿qué parte del cerebro es que la que está mal? Hay unos líquidos en el cerebro que si no están en el punto exacto, de pronto si suben unos más y otros bajan más, eso es lo que provoca cosas en el cerebro, cosas graves, que el cerebro no tome las cosas como... Bueno, eso es lo que a mí me han explicado de los problemas que mi hermana tiene psicológicos o bueno, mentales. Miren lo interesante, ustedes me están presentando al cerebro como un ecotanque, ¿sí? Donde hay varias carguitas de no. El cerebro funciona básicamente con dos cosas: electricidad y hormonas, ¿sí? Son sustancias como la dopamina, oxitocina, adrenalina, y todo eso se traduce a nosotros con emociones. Eso es verdad, y un buen funcionamiento funciona de esa manera. Pero la psicología en este momento no tiene, ni la psiquiatría, cómo decir qué parte del cerebro está mal. ¿Por qué yo les digo esto, queridos hermanos? Porque Dios nos está viendo quién es Él. Hace 50 o 60 o 100 años, la gente más bien hace como 100 años, la gente se moría de gripa. ¿Por qué razón? Porque no sabíamos que era un virus. No sabíamos puntualmente cómo tratarla. Hoy en día ya la podemos tratar. Ya tenemos medicamentos para ello. Hace 100 años no hacíamos trasplantes de órganos, hoy los hacemos.
Todo eso está al servicio de la gloria de nuestro Dios y de reconocer que Dios ha provisto esas cosas. Hoy en día la gente le dicen tienes cáncer, uno se aflige, pero la gran mayoría de las personas que sufren cáncer no mueren de cáncer. Cuando uno está atento a muchas cosas. Dios ha creado todas las cosas con su poder, le ha puesto un orden y extendió los cielos con su sabiduría. ¿A dónde yo quiero llegar, queridos hermanos? Que Dios está sustentando todas las cosas en favor de su gloria y no en favor nuestro. Nosotros queremos que todo funcione en favor nuestro, no solamente la religión, sino también la ciencia. De hecho, hoy en día se está hablando de los transhumanos. ¿Por qué razón? Porque están diciendo que los seres humanos como especie vamos a desaparecer. Que la conciencia humana va a ser trasladada a un sistema, ¿sí?, cibernético de inteligencia artificial, y a esta inteligencia artificial se le van a dar elementos robóticos para que funcione. Entonces, si todo nuestro cuerpo es reemplazado por partes de un robot y la conciencia o la parte intangible que nosotros no vemos, que es el alma, es trasladada a un chip, no existiría el ser humano. Ahora, eso es parte del sueño de los científicos. Creo que no se va a dar por una razón, porque Dios creó los seres humanos para su gloria. Y nosotros somos más que una capacidad de decidir. Por eso una persona que tiene ciertas realidades de enfermedades o diagnósticos mentales o situaciones como síndrome de Down, algún retraso mental, alguna esquizofrenia, algún tipo de bipolaridad, algún tipo de eso, sí, puede que necesite algún medicamento, pero lo que más necesita es de Dios. Porque nosotros lamentablemente hemos desechado una opción de predicarle a una persona con síndrome de Down, a un esquizofrénico, a un bipolar, porque decimos esto no tiene arreglo, está loco, como me dijeron hace un rato. Gracias por ese diagnóstico. Pero se dan cuenta. Sí, pero me trató muy duro, hermano. Hijo, supongamos que algo me falla, pues suponemos que está loco. ¿Cierto? Miren lo que yo le voy a decir, apréndanse algo. Tenemos un solo Dios y todas sus criaturas están para su gloria. Si usted, por decir, en el caso de nuestra hermana Alice, que ella nos ha confesado y nos ha dicho, tengo una hermana con una situación mental, ella no puede abandonar su deseo y su oportunidad de predicarle a Cristo, porque en el cielo, querida hermana Alice, si su hermana es salva, será sanada totalmente de todas sus enfermedades. Ella solo necesita creer en Cristo y no a su manera, sino a la manera del Señor. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Sí me comprenden? Comprendemos cómo existe un Dios. Todo lo que tenemos es de Dios y para Dios. Y yo siempre pregunto, ¿por qué arrancamos el lunes adorando? Porque nosotros somos monoteístas, queridos hermanos. Porque tenemos un Dios al cual estamos a su servicio. No está a nuestro servicio. ¿Sí me comprenden? Las naciones están al servicio de Dios. La iglesia está al servicio de Dios. Nosotros estamos al servicio de Dios. Y lo único que podemos confesar, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Ahora, hago una pregunta. ¿Hay algo que Dios te ha dado que no sea de Dios? Todo lo que tenemos, lo que no tenemos, por qué existimos, la razón de nuestra existencia, de nuestra ciudadanía colombiana,
tiene que ver con nuestro Dios. Porque si no, estamos haciendo lo que dice en Romanos. Es muy fácil acusar a los no creyentes con Romanos, ¿sí sabían? Porque nosotros decimos, pero mire, la creación dice que existe un Dios. Y yo le digo al cristiano, mira todo lo que Dios te ha dado. Hay un Dios. ¿Por qué te quejas? No, pero es que soy chiquito y el alto se queja por ser alto y el crespo por ser crespo y el lacio por ser lacio, el calvo por ser calvo y el que tiene pelo por ser peludo. Queridos hermanos, la crisis del cristianismo radica fundamentalmente no en las malas doctrinas, sino en que se ha perdido de vista a este Dios creador que confiesa la Biblia, la palabra de Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Eso es lo que tú dices. Tú sales en la mañana, está haciendo un frío tenaz, está lloviendo, y tú dices, oh Señor, cuán innumerables son tus obras. O dices, ay, qué día tan frío, por no usar otra palabra. Y después dices, hiciste todas ellas con sabiduría. Y la tierra está llena de tus beneficios. ¿Alguien tiene el Salmo el Salmo 33? Salmo 33, 5, 6. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Muy bien, Alice, ¿qué entiendes de esos pequeños versículos? Bueno, Dios es justicia y es juicio. Y por la misericordia de Él es que nosotros estamos existiendo todavía, porque si no fuera por la misericordia de Él ya hubiera acabado con todo. Dice, Él ama, bueno, por la palabra de Jehová fueran los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Habla del poder de Dios que creó todo. Creó todas las estrellas. Nadie puede crear lo que Él ha creado. Todo lo creó Él. Él es el Todopoderoso. Muy bien. Nos es claro que el monoteísmo es la base fundamental de entender que Dios es el creador de todas las cosas y todas las cosas están al servicio de su gloria. ¿Sí es así o no? Ahora, ¿podemos usarlas todas? No. Yo conozco personas que saben manejar y otras que quieren aprender a manejar, pero no pueden. Tienen el dinero para comprarse un carro, 2 carros, 3 carros y no saben manejar. ¿No les parece una ironía? Es algo interesante porque todo está al servicio de la gloria de nuestro Dios, el único Dios y verdadero. Pero también algo muy interesante de cómo Dios se ha querido revelar es a lo largo de toda la historia que Dios es uno. No sé si alguien tiene Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31. Deuteronomio 4, versículo 39, perdón. Aprende pues hoy a reflexionar en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué aprendemos de eso, Jairito? Que no hay donde más buscar a otro Dios, porque Jehová es uno solo
a donde miremos. Eso es verdad, pero yo se la voy a devolver de otra manera. Se la voy a empaquetar en una bomba. Porque por lo general nosotros vivimos en torno a los intereses de las personas y de nuestros intereses. ¿Por qué razón? Acá dice, aprende pues. Usted no, yo no sé, pero cuando yo leo así, yo siento que Dios me está regañando. Como que, lo voy a decir de otras palabras, no seas bestia, no seas bruto, no seas ignorante. La siguiente palabra que sigue dice, y reflexiona en tu corazón. O sea, empieza a mirar tus motivos, tus razones. O sea, reflexiona, o sea, detente, para. ¿Qué sigue? Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y esto me parece interesante porque en Romanos 1:20 dice, mira arriba y todo es de Dios. Y eso es verdad, nosotros lo creemos. Pero en la tierra nosotros pensamos que somos dioses, que todo está a nuestro servicio. Por eso buscamos la comodidad, buscamos lo fácil, buscamos que se nos den las cosas. Pero el que me guarda es Dios, decimos. Sí, decimos, no, todo es para Dios. Y a veces yo me quedo con muchas preguntas. Sí, miren, yo les voy a decir algo que me sucedió triste y seguro que no lo voy a poder decir el martes. Cuando nos tocó cerrar la iglesia de Barrios Unidos, yo pensaba mucho en las personas que están al sur, porque yo sé lo que les cuesta venir a la iglesia, a su iglesia, bueno, los que tienen sentido de pertenencia. Inmediatamente yo qué hice, hablé con mi otro presbítero, porque él vive a escasos 5 minutos del local donde teníamos la iglesia. Le dije, le planteé, tiene un espacio cómodo para establecer la iglesia ya está el espacio, porque ahí funciona su taller. Él puede ingresar para que ustedes dimensionen 3 carros de frente y le queda todavía oficina atrás. Y yo le dije, presbítero, considere, piense, obviamente yo no puedo tomar decisiones por él, esta clase va a quedar grabada, no la voy a borrar, la voy a dejar. Y le decía, por favor. Y él me dijo, voy a consultar con mi familia. Me imagino que son su esposa. Él tiene 3 hijos, 2 de los cuales no son creyentes y son mayores. Y él me dijo, no, pastor, ¿sabe contar? No cuente conmigo. Solo hago una pregunta. Él habrá reflexionado en su corazón que todo lo que está arriba en el cielo es de Dios y lo que está abajo también, y que nosotros somos mayordomos. Voy a hacer un ejemplo. Si yo le presté al pastor José Henry los audífonos que tiene en sus orejitas y yo llego a la hora de la clase y le digo, me los presta muy educadamente, ¿usted qué entendería, pastor José Henry, que tendría que hacer en ese momento? Devolverlos, Pero los está usando. pero no soy el dueño. Exacto. Dios demanda de nosotros nuestra vida, nuestras cosas, todo de nosotros. Ese es nuestro Dios. ¿Qué días hablaba con una hermana? No, ¿qué días? Para ser exacto, el día jueves, hablaba con una hermana que vive en Ciudad Bolívar y es parte de nuestra iglesia. Y me decía, pero pastor, es que comprenda. Sí, yo le digo, yo humanamente comprendo todo. Pero yo le voy a decir una cosa. La mejor inversión que usted hace entre la semana es ir a su iglesia. ¿Por qué razón? Yo le voy a decir, si usted se queda en su casa, usted se dedica a hacer los oficios de la casa y su marido también. ¿Comparten? No. Si se van a algún otro lado, están en función de otras cosas, de un familiar, de lo que sea. ¿Comparten? No. ¿Dónde es el lugar como que comparten más como pareja? Como padres, como hijos, cuando uno está viajando a la iglesia.
Si le queda cerca, comparte poquito. Si le queda lejos, comparte mucho más. ¿Esa no es la misma idea del éxodo, Pastor José Henry? Así es, pastor. Todo el Cantaban, viaje, todo el Señor. viaje era en adoración, ¿no? Dicho, la adoración empezaba cuando salían cada uno de su tierra, ¿no? Sí, o sea, la pregunta es, ¿uno es más bendecido o menos bendecido? Y yo le decía a ella quedó así como que pastor me pegó un puño y yo le digo, ¿por qué está en silencio, pastor? Porque no le puede refutar nada. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Yo le decía, la hermana se llama Gisela, le decía Giselita, lo mejor de todo es que usted no puede llegar a la iglesia peleando, no puede llegar a la iglesia maldiciendo, no puede llegar a la iglesia en conflicto. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser un viaje súper chévere, que cuando uno lo aprende a hacer, uno se goza. Aprende y reflexiona, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Nosotros no nos pertenece nada, ni siquiera, queridos hermanos, el tiempo. ¿Quién tiene Deuteronomio capítulo 6 versículo 4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿O yo? No me entendieron o sí me entendieron. Pedrito, ¿tú qué entiendes de este versículo? Entiendo Déjame que ver. No, eso viene como pegado, ¿no? nosotros en todo de nuestra vida, la importancia que damos a nuestra existencia, la importancia que le damos desde la razón y desde la fe a nuestra vida. Él es el que se manifiesta en todo. Como decía el pastor, así sean las cosas difíciles, no podemos ver, pues porque no tenemos esa magnitud, pero ahí está su manifestación. Muy bien, Pedrito. Acá es muy interesante porque nosotros pensamos en Dios, razonamos quién es Dios, pero a veces no escuchamos que Él es Dios. Oye pues, oh Israel, lo dice en el versículo 3, lo dice ahora en el versículo 4. Jehová, y yo a veces yo lamento la traducción de que tiene la Reina Valera, porque realmente esa palabra que está ahí no es Jehová, ni traduce Jehová. Sí, está bien, la palabra lícita se puede usar, no estoy diciendo que no, pero la palabra que traduce es Yahweh o Yahvé, porque este es el Dios de la Biblia, el Dios innombrable, el Dios el que yo soy el que soy. Sí, por eso en mi clase del libro de Éxodo que yo les di, para mí el tema central de todo el Éxodo es que Dios se da a revelar a su pueblo con ese nombre. Lo usa cantidad de veces, es el énfasis más grande desde Éxodo 1 hasta Éxodo 40. Yo soy el que soy. Y dice, oye Israel, yo soy el que soy nuestro Dios. Yo soy el que soy, uno es. Y habla de su singularidad, o sea, está hablando que no hay otro y de su simplicidad. Isaías 46:9, ¿quién lo tiene? Dice la palabra, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
¿Cómo lo entendemos, pastor? Bueno, que no hay sino un solo Dios y no hay nada semejante a Dios, ¿no? Dios es único y no hay nada que se le parezca. Muy bien, pastor, pero el énfasis sí, está bien y voy a hacer un aporte a lo que usted ha dicho, lo que ha dicho es correcto. Miren con detenimiento el versículo. Yo he escogido los versículos con mucho cuidado. El énfasis de ese versículo apela a que nosotros podemos en cualquier momento olvidar, ser tan torpes de olvidar. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Cuál es el problema del pueblo? Que olvida que Dios es Dios, olvida el monoteísmo, olvida la... ¿Por qué estamos viviendo en el siglo XXI? Porque sí, porque soy varón o porque soy mujer, porque sí, porque soy cristiano, porque sí, todo siempre será porque sí, porque ese sí está basado en el propósito de Dios. Acordaos es no olvidar. ¿Cuál fue el gran problema del pueblo de Dios en la antigüedad? Que olvida. Sí me comprenden. Y debemos entender que nosotros fácilmente olvidamos. Fácilmente olvidamos. Primero de Corintios 8, en el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más de un Dios. ¿Cómo dice? A veces nosotros olvidamos que todo lo que hace la creación, la humanidad, tiene que ver con Dios. Eso es lo que está diciendo. Acá hay viandas sacrificadas a los ídolos. Tengan cuidado. A Dios no le ofende si usted come, no sé, cabeza de oveja o un ajiaco santafereño o ceviche peruano. Las viandas son buenas, pero cuando usted come cabeza de ovejo en un lugar donde están celebrándole a Santa Rosita de Viterbo, ¿sí? O a San Martín de Porres, un cevichito, ¿sí? O en el día de Semana Santa en Monserrate, un ajiaquito santafereño, porque los cristianos son así, ¿no? Y acá dice claramente, queridos hermanos, que todo tiene una intencionalidad en nuestra vida. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y miren lo interesante, este Dios se revela como Padre, del cual proceden todas las cosas. Por eso Dios dice, acuérdate del día de reposo. No es por causa de mi bienestar, es por causa de que de Él son todas las cosas. No solo lo inmaterial o lo inerte, y nosotros somos para Él, ¿sí? Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. A mí me queda muy claro, Dios es uno. Dios es uno. Acá este versículo nos dice que se revela como Padre, se revela como Señor en la persona de Cristo, y ya más adelante hablaré de la Trinidad. Téngame paciencia a ver si llegamos y no se nos acaba el domingo.
No acabamos en domingo, perdón, y nosotros por medio de él. Entonces, una cosa es que él se revela como creación, se revela también como uno. El monoteísmo tiene por lo menos estas 4 implicaciones, ¿sí? Génesis 1:1. ¿Quién lo tiene, por favor? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá, cuéntame, Alex, no cuelgues. ¿Qué entiendes del versículo? Que Dios, que Dios lo es todo, porque Él fue el que creó todo y aún cuando empezó todo, Él ya estaba. Muy bien, la Biblia da por entendido que Dios estaba, pero miren lo interesante. Voy a leer el versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios es uno, pero Él se manifiesta muchas veces como el Espíritu de Dios. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren, hay algo particular de la unidad de Dios. Y esto es un misterio que se va revelando poquito a poquito. Dios es uno, pero hay 3 personas en ese uno y esa es una unicidad porque los 3 son verdaderos, los 3 son Dios, los 3 son absolutos, pero no es 1 más 1 más 1, 3, sino es 1 más 1 más 1, 1. Él mismo reconoce y habla de su deidad como uno, pero que se revela como Padre, como Espíritu, por lo menos acá en Génesis, y acá nos dice que hay más de 2. En el versículo 26, entonces dijo, acá la palabra es, esta palabra Dios, ¿quién se acuerda cómo está escrita en el hebreo? Elohim. Elohim, muy bien, ¿sí? Y aunque pudiéramos hablar que Elohim tiene que ver con Trinidad, yo no creo mucho porque simplemente Elohim es una palabra para hebrea para hablar de Dios o de dioses. Dice, es la palabra que a mí me llama la atención es la que sigue, que es hagamos. O sea, Dios con quién está hablando, con quién él está haciendo. Bueno, la Biblia nos va a responder en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada fue hecho. Y esto es algo extraordinario, por lo menos para mí. La unicidad de Dios es una comprensión de nuestro monoteísmo que no es igual al judaísmo y no es igual al islamismo. Isaías 48:16, por favor. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Gracias. Una pequeña, por favor, un pequeño llamado de atención. Isaías, ¿en quién está pensando? ¿En qué está pensando? ¿Cuál sería la cita más acorde? Hay una concordancia, la primera cita a la cual estaría pensando. Se las pongo difíciles, ¿no? Es que no tenemos la mente de Isaías, pero yo quiero atreverme a poder precisar. Yo creo que está hablando de Moisés, del Pentateuco, de Génesis 1, 2.
la palabra más correcta sería desde el Génesis, no hablé en secreto. O sea, recuerden que Dios cuenta su historia a Moisés y Moisés se la cuenta al pueblo en el Éxodo. Y en el Éxodo hay una pregunta en el aire: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Una pregunta existencial para comenzar cualquier proceso de cambio en la vida. Cuando usted sabe quién es, de dónde viene y para dónde va, usted se goza esta vida. Pero si usted es un triste mortal que piensa que el todo es aquí, pues el infierno le espera. Cuando lo dejamos todo por el Señor, es realmente todo. Y él dice acá: acercaos a mí, oíd esto, a través de Isaías. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Está reconociendo de que Dios es uno, pero también se manifiesta como Espíritu. Esto es un misterio para nosotros. Y se van a dar cuenta que esto realmente cobra razón de ser a lo largo de la historia de las escrituras. Y no sé si alguien puede recordarnos el por qué. Isaías en Isaías 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hay muchos que no quieren ver la Trinidad en el Antiguo Testamento. En nuestro monoteísmo es muy particular. ¿Quién está hablando con Isaías? Dios. Muy bien. ¿Cuántos dioses? Uno, plural. Explíqueme entonces por qué esta pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque es uno en plural. Está hablando. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios le está diciendo en una conversación, en un monólogo, a Isaías. Y Isaías está contando, dice: entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Casi nunca prestamos atención que Dios es uno, pero hay una unicidad en él. Esos son dos cosas diferentes. Ahora, no vayamos a pensar que somos como el equipo de fútbol, que trabajamos colectivamente, que hay 11 hombres, pero son uno en la cancha y son Nacional o Medellín o Junior, sí, qué sé yo. Yo no conozco mucho de fútbol colombiano ni me apasiona mucho, pero lo que yo sí les puedo decir no está hablando de esa idea. Acá Dios está presentando y está diciendo que es uno, pero dentro de ese uno hay la manifestación de una pluralidad que para este momento es un misterio. ¿Por qué razón? Pregunta que no me dieron a responder hace un rato. Porque la historia de la redención es eso, una historia orgánica y progresiva. Así vamos a terminar la clase, pero solo para que tengan esto en mente. Mateo 3, versículos 16 y 17 dice de la siguiente manera: y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no voy a explicar esto porque creo que habla de la Trinidad, están las tres personas, perfecto, pero lo que yo quiero que ustedes me expliquen: ¿qué importancia o qué relevancia tiene que Dios tenga complacencia en Jesús? ¿Que es Jesucristo la única satisfacción de la ley?
de la justicia de Dios. ¿De la ley o de la justicia de Dios? La ley viene a ser la manifestación de la justicia y de la santidad de Dios, ¿no? Entonces, por eso digo que de la ley o de la justicia de Dios. Ok, pastor, ya entiendo que están dando entre serpientes. Y yo soy una de ellas que lo puede morder. Es una reflexión para que nosotros hagamos. Miren, Dios en nuestro lenguaje para nosotros es muy importante. ¿Por qué razón? Porque habla de su supremacía, de todo lo que es Él. Y tenemos que comprender que si Dios tiene complacencia en cualquier criatura, creación o otro ser, ya no sería Dios. Sería una caricatura de Dios. ¿Por qué tiene complacencia solo en su Hijo? Porque Dios puede solo tener complacencia en sí mismo. Esto no significa hedonismo o narcisismo o egolatría. Es que Dios solamente se puede complacer en sí mismo. Si el Hijo fuera menor que el Padre y mayor que el Espíritu Santo, hablaríamos de tres dioses y eso sería politeísmo. Pero estamos hablando de Dios en su unicidad, que es la manifestación de su unidad perfecta, donde Él se deleita en sí mismo. Y algo muy interesante que el pastor José Henry nos dijo es el tema de la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios en sí misma no es nada, pero la ley para el creyente comunica el carácter, el ser de Dios. Cuando dice no matarás, sí, es punitiva, pero como tal no nos dice nada, solo es un mandamiento prohibitivo. Pero cuando usted lo entiende, que es la manifestación de Dios como deidad, está diciendo que Él es Dios y punto. No sé si es comprensible lo que estoy diciendo. ¿Sí me está? Sí, lo que se comprende es que quien da la orden es alguien supremo, o sea, nadie más puede dar tal orden, no matarás. O sea, no solamente lo que significa, sino quién dice no matarás. Exacto. Y la ley revela a Dios, solo a Dios, a Yahweh, al yo soy. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda la vida, toda gloria, toda bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho. Él no necesita que nosotros cumplamos nada. La ley simplemente es una manifestación pública de Él y claro, Él juzgará a toda la creación por medio de su ley, porque eso es justo. Pero recuerden que este juicio simplemente es parte de una revelación de Dios para que con justicia unos vayan al cielo y otros vayan al infierno. El hecho que las personas cumplan la ley o no cumplan la ley no altera la gloria de Dios en nada. ¿Sí sabían eso? Por eso yo no creo, y esto es algo personal, teológico, yo no creo en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios es una sola y Dios no es permisivo. Voy a hacer un ejemplo. Alguien dígame uno de los 10 mandamientos, por favor, el número por lo menos. Quinto, honra a tu padre, a tu madre para que te vaya bien. Perfecto. Listo, el quinto mandamiento. El quinto mandamiento es más importante que el sexto mandamiento. No. Si usted lo cumple, tiene bendición. Si usted no lo cumple, tiene maldición. Como cristiano. ¿Sí?
El no creyente, así lo cumpla, siempre tendrá maldición. Por eso la ley no salva, dice Romanos. El que salva es Cristo. Y por eso el pacto de Dios está fundamentado o basado no en la ley, sino en su gracia, que está bañada de su justicia, obviamente. ¿Sí me comprende? ¿No me comprende? Dios, ¿cómo salva? Por gracia. ¿Pero qué es la gracia? El cumplimiento de su justicia. Es el pacto, esto es teológico, intratrinitario de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en presentar un pueblo para la eternidad. ¿Cómo lo salva? Por medio de su obra redentora. Dentro de su obra redentora está el cumplimiento de la ley, sí es verdad, pero el ser humano no lo cumple Dios. Una manifestación de ser creyentes es creer en esa dependencia total y absoluta de Dios, de lo cual me lleva a entender que toda mi vida es para Dios. ¿Sí es claro ahora sí? ¿O hay alguna pregunta? La ley no salva. La ley nos hace ver cuán malos somos y cuánta necesidad de Dios necesitamos. Pero también la palabra de Dios, que es ley, nos muestra el obrar de Dios en nuestra vida y cómo nosotros disfrutamos de los beneficios que Dios ha dado a sus hijos y solo a sus hijos. Por eso Él quita, Él pone, Él encamina nuestra vida, Él nos abre y nos cierra puertas. Muchos de nosotros Dios no nos dará riqueza porque en cuanto tengamos riqueza somos capaces de abandonar la iglesia. A muchos de nosotros Dios nos dará mucha riqueza porque somos capaces de invertir todo lo que nos da para su gloria. Sí, sí me comprenden. Esa es la gran diferencia del creyente, que es monoteísta. Entonces Dios se ha querido revelar en su creación para su gloria. Él es uno para su gloria, la unicidad que tiene que ver con la Trinidad para su gloria, y vemos que le vamos conociendo en aspectos de su carácter. ¿Por qué no puse versículos? Porque, queridos hermanos, se nos acabaría la vida hablando de su omnipresencia, omnipotencia, amor, gracia, paciencia, inmanencia, perspicuidad, inmanencia, justicia, amor, ira, qué sé yo, y pudiéramos hacer una lista impresionante. Ser monoteísta o la palabra monoteísta proviene de las palabras mono, único, y teísmo, la creencia de Dios. Éxodo 20, versículo 1 al 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé o Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Queridos hermanos, amados hermanos, hermanas, Dios está remodelando nuestro corazón. Está tumbando todos los ídolos que tenemos. Es fácil creer en Dios cuando usted va en coche. A veces nosotros pensamos que si lo tuviera todo, serviría mejor. Y Dios te dice: ¿tú crees eso? Te quita la salud, te quita las personas, te quita muchas cosas, porque posiblemente muchas de esas cosas son nuestro Dios. Y Dios solo quiere que creamos en Él solito. Una razón fundamental que la iglesia cristiana exista, ¿saben cuál es? La creencia de un solo Dios.
un único Dios, no solamente en el ambiente y en el pensamiento racional, sino en nuestro corazón. El pensamiento de cada uno de los apóstoles, esto me parece muy interesante. Ellos cuando confesaban a Cristo como Señor, como su Dios, como su Salvador, ellos pensaban en el único Dios verdadero, que se ha encarnado, que lo vimos, que lo tocamos, que anduvimos con él. Ellos nunca pensaron que era Dios Padre en el cielo, Dios Hijo acá. Lo muestran en sus cartas, lo muestran los evangelios. ¿No les parece extraordinario eso? Y yo quisiera que nosotros nos pusiéramos la mano en el pecho y dijéramos, ¿realmente eso es lo que creemos nosotros? ¿Realmente estamos dispuestos a ser esos enviados de Dios? ¿Ustedes creen que fue fácil para Pedro dejar Galilea e irse a Roma? ¿Para Pablo dejar Jerusalén e irse a Asia? ¿Saben cuál fue la comprensión? Creemos en un único Dios al cual servimos, al cual adoramos. Específicamente, el ser monoteísta es la creencia de un solo Dios y verdadero Dios, quien es el único creador, sustentador, juez de toda la creación. El monoteísmo difiere del enoteísmo, que es la creencia en múltiples dioses con un Dios supremo sobre todos ellos. También es opuesto al politeísmo, que es la creencia de la existencia de más de un Dios. Entonces, por eso, un fundamento de la cristiandad a lo largo de toda la historia de la redención es en un único y verdadero Dios. Por lo general, un teísta es una persona que cree en al menos un Dios o deidad. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, yo quiero que ustedes piensen, ¿usted es teísta? Yo creo que en gran mayoría en las iglesias cristianas todos son teístas. Pero ¿saben qué me queda duda? Que el Dios de ese teísta sea el Dios verdadero. Porque yo creo que muchos cristianos, entre comillas eso de cristianos, son teístas porque se adoran a sí mismos. Quieren a Dios, Señor, me enfermé, sáname. La economía va mal, provéeme. ¿Sí? Esto es muy particular. El teísmo contrasta con el ateísmo, la negación de la existencia de cualquier Dios, y el agnosticismo, la creencia de que la existencia de Dios o dioses es incierta. Yo quisiera mañana ver al pueblo de Dios creyendo en un Dios verdadero, único y absoluto. Todas las decisiones que tomemos hoy para vivir el día de mañana indicarán si somos monoteístas o si nuestro teísmo tiene que ver con una idolatría. Se las estoy poniendo difíciles, ¿no? Aún nosotros como pastores. Yo entendí hace mucho rato y con dolor en mi corazón que Dios es el que añade a la iglesia y Dios también quita cuando quiere. Y que yo no dependo de la congregación ni del número de la congregación para predicar con pasión, para predicar con verdad, para predicar con berraquera, porque fue lo que Dios me llamó a hacer. Y no seré pastor de nadie que no, Dios no me haya dado como hijo de la iglesia. Eso es ser monoteísta.
cuando Pablo fue traído a la iglesia, ¿qué hicieron los ancianos de la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron los ancianos de la iglesia en ese momento cuando Saulo de Tarso fue traído como cristiano, diciendo, creo en el único Dios verdadero? La reacción de ellos fue, ¡ay, tanto poder de nuestro Dios! ¡Qué maravilloso! Lo convirtió, nació de nuevo, qué extraordinario. ¿Cuál fue la reacción de ellos? No, dijeron que era un espía, que eso venía era infiltrado. Y es triste porque a veces nosotros reaccionamos así. Pero Dios les mostró que Dios lo había añadido, que Dios lo había puesto y fue la mayor bendición para la iglesia del momento. El politeísmo es uno de los problemas que nosotros vemos en el mundo. Creen en más de un Dios. Aquellos que creían en los dioses como de la cultura grecorromana eran politeístas. Hoy en día aquellos que aceptan los muchos dioses y diosas del mundo de los espíritus serían considerados politeístas. Yo conozco a muchos cristianos que en cuanto se pierde algo o les roban algo, piden oración a brujos, chamanes y católicos para que oren para que aparezcan sus cosas. La Iglesia Católica es politeísta. Tiene a María como su Dios, a sus santos como su Dios y a su Papa como su Dios. Los musulmanes, los islámicos, tienen a Mahoma como su Dios. Oran más a Mahoma y piden más a Mahoma y consultan más a Mahoma que al Dios verdadero. El deísmo. Los deístas creen que sí, hay un Dios, o a veces dioses, que creó el universo, pero que no opera dentro de él. Creó un mundo perfecto, pero es nuestra responsabilidad cuidar los ríos. Yo siempre tengo esa pregunta. ¿Algún día los ríos se secarán totalmente? El agua que se evapora, ¿a dónde se va? Y el agua que cae, ¿dónde se acumulará? Sí, es verdad, realmente los ríos se secan y desaparecen. Tenemos algunos ríos del Génesis que ya no están. Pero el agua se desapareció. No, está en otro lugar. Dios trasladó los ríos. El deísmo cree que tan perfecta la naturaleza, cómo funciona. ¿Saben? Una manera de ser deísta es ser vegetariano. Panteísmo o panenteísmo. Los panteístas y panenteístas creen que Dios es todo y que todo es Dios. Y el panenteísmo también contempla la idea de que un Dios o dioses crearon el universo material. ¿Yo por qué les presento esto? Porque todas estas filosofías están dentro de las iglesias cristianas. El autoteísmo. Un autoteísta es alguien que afirma que él o ella es Dios o un iluminado. ¿Sí se han dado cuenta? Alguno ha dicho por ahí que es Jesús. Muchos han salido a decir que es Jesús. Hasta mujeres. Yo quiero que nosotros veamos el peligro de todo esto. Un cristiano es un teísta en particular, un cristiano es un monoteísta que acepta el punto de vista de un Dios trino y, perdón, acá está mal redactado, tengo que corregir. Dice el punto de vista de Dios trino y cree en Jesús como el Señor resucitado. Así lo dice Romanos
10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estamos llegando al final de nuestra clase, queridos hermanos, para entender que lo que mueve al cristianismo y ha movido al cristianismo siempre ha sido el monoteísmo. Y les voy a presentar este gráfico, pongan atención cómo se va presentando a lo largo de la historia de la redención. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra esta historia que comienza con Yahvé, el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos presenta su pacto. Dios es espíritu, nadie lo veía. El desierto, que tiene que ver con todo el Pentateuco, presenta una realidad de Dios Salvador, Señor y Dios. Los conceptos no son claros como hoy los tenemos de Jesucristo, de la iglesia. Pero no podemos hablar tampoco de una nación ungida o hiperungida. Estamos hablando que Dios gobernaba, que Dios debe ser adorado. De hecho, Éxodo del capítulo 24 a la mitad hasta el 40, o mejor desde el 25 al 40, nos habla de un énfasis que la importancia del pueblo es la adoración de Dios con relación a una tierra prometida. Miren lo interesante, y en esta tierra prometida Dios nos muestra que Él es dueño, es juez, es guerrero. O sea que Él tiene amigos y tiene enemigos. Que este Dios monoteísta se va revelando de manera progresiva, orgánica, pero vamos viendo aspectos de Dios. Él es justicia, es libertador, Él es ley. Miren, uno de los libros que más se desprecia es el libro de Jueces. ¿Por qué razón? Porque el énfasis está en el Pentateuco, pero Jueces nos hace volver a que Dios quiere que su pueblo viva en justicia, y toda la promesa de destruir las naciones paganas que el pueblo no destruyó al conquistar la tierra prometida, Dios les hace juicio, y hace juicio aún a los israelitas que no creyeron, para luego ver el establecimiento de la monarquía. El establecimiento de la monarquía es una revelación también de Dios. Cómo Dios se revela como rey, como sacerdote, como profeta. ¿No son los oficios de Cristo? ¿Pero no es la realidad de Dios también? Hebreos 10, no, perdón, todo el libro de Hebreos nos presenta a Jesucristo como Dios, como sacerdote, pero un sacerdote real, que no hay otro sacerdote como él. Pero la monarquía nos anuncia estos tres oficios. El juicio de Dios. Y miren, algo muy interesante, porque es el grueso de los profetas mayores y profetas menores. Tenemos varios libros, que es el grueso del Antiguo Testamento, que nos presenta muy bien, Pedrito, que nos presenta a Dios como Padre, disculpen la redundancia, a Dios como Dios, porque es el juicio de Dios, y como Redentor. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios disciplina a su pueblo por no ser monoteísta, por hacer acuerdos con impíos, con naciones impías, por no doblegarse. Muchas veces les dijo, ustedes tienen que aprender a ser esclavos nuevamente, a ser siervos. ¿Cuántas veces los profetas le dijeron al pueblo, dobléguense ante los asirios? Y no quisieron escuchar. Dobléguense ante los babilónicos, no quisieron escuchar. Entonces Dios estaba pensando en la comodidad de su pueblo. No. Y el Nuevo Testamento, queridos hermanos, el Nuevo Testamento nos presenta el monoteísmo claro, perfecto. Aunque se revela la Trinidad, permanentemente los apóstoles hablan del único y verdadero Dios, para finalmente terminar en el cielo.
La Biblia es la historia de la redención del único y verdadero Dios, Yahvé. Yo soy el que soy. Y que Él se va revelando de manera progresiva, queridos hermanos. Y yo quiero que nosotros no perdamos de vista esta realidad. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Aquí están los versículos, hagan captura de pantalla porque quiero terminar y avanzar y no me alcanzó el tiempo, no los quiero esclavizar conmigo. ¿Ya hicieron su captura de pantalla? Espero que sí. Muy bien. Y yo quiero que nosotros veamos esta revelación de Dios que es orgánica y progresiva. Hay una promesa. Dios establece el lugar, la creación y criaturas para revelarse. Dios manifiesta su paternidad y promesa redentiva. ¿Cuál es el cumplimiento? Dios se encarna y realiza su obra redentiva de justicia. Dios está en medio de aquellos que lo esperan cumpliendo toda justicia y Dios queda en medio de su pueblo. O sea, ya Dios está con nosotros y en nosotros. Y la consumación, el fin de todas las cosas mortales. Y comienza el principio de lo perpetuo, el juicio final, cielos abiertos, castigo eterno, Dios, amor e ira. El monoteísmo nos dice que nosotros pasaremos, que estos cielos pasarán, esta tierra pasarán, pero que Él no pasará. Amén. Ahora sí me quedo para que ustedes me den sus opiniones, compartan. Tenemos 8 minuticos que quería dejar abierto para poder escucharlos. Pues en cuanto al comienzo de la clase, pastor, que hay una crisis en la iglesia y vemos que Dios tiene todo bajo control, pues la crisis se ve más que todo es en la guerra que hay contra Dios. Usted acaba de decir que Dios tiene enemigos y estos enemigos son los que se levantan y generan tanta confusión. Pero pues también descansamos en que como Dios tiene todo bajo control, pues no hay una crisis en el pueblo cristiano. Amén. Muy bien, lo dije como una parte introductoria para poder entender o tener bases interpretativas frente al libro que ustedes van a leer, porque el libro habla de la crisis del cristianismo, ¿sí? Y la base fundamental de la crisis del cristianismo es no entender el monoteísmo, ¿sí? Si nuestros hijos entendieran que ellos van a estudiar no para ser ricos, sino para extender el reino de Dios, su perspectiva cambiaría. Si nosotros entenderíamos que tenemos una iglesia no para estar cómodos y felices, porque si no escogeríamos, por decir, en su presencia o casa sobre la roca, hay aire acondicionado, todos los servidores en pos de los miembros de estos lugares, pues dejaríamos nuestras iglesias pequeñas vacías. Si nosotros entenderíamos que esta nación está para glorificar a Dios, para que sea una nación que haya esperanza, y Dios nos puso para eso, pues comprenderíamos que tenemos que votar mejor, aunque no gane el que nosotros votemos. Tener mejor perspectiva, cosmovisión, entendimiento del por qué existimos aquí, y seríamos más felices, más agradecidos con Dios. Pero lamentablemente la gente dice ser monoteísta, pero tiene muchos dioses en su corazón. Pastor José Henry, usted iba a opinar algo y le cortaron las alitas. No, pastor, muchas gracias. Muy edificante la exposición, pastor. Especialmente esa aplicación que usted hace de cómo hay ateos o politeístas dentro de la congregación, ¿no? Siempre miramos hacia afuera cuando hablamos de estas prácticas,
pero pues obviamente si lo vemos así en la práctica, hay mucho de esto en la iglesia, ¿no? Queridos hermanos, nada más para animarlos. Hay un solo Dios, uno. Sirvamos, vivamos, adorémosle. Amén. Amén. ¿Me permiten orar por todos nosotros? Amado Señor, buen Dios, gracias porque tú, Señor, nos estás santificando, estás derribando los ídolos que hay en nuestro corazón. Y quieras tú, Señor, aumentar nuestra fe. Provee, Señor, los recursos para que nosotros podamos seguir estudiando. Provee los recursos para que sigamos invirtiendo en tu reino. Provee los recursos, Señor, para que cada uno de nosotros siga siendo esa herramienta útil. Señor, sin ti nada somos. Y el propósito de nuestra vida, tú ya lo has revelado. Es tu gloria y gozar de ti para siempre. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a nuestro pastor José Henry. Derrama sobre él sabiduría. Dale, Señor, entendimiento mejor de cada plan que tú tienes para la iglesia local. Y, Señor, ayúdale. Gracias por nuestros hermanos Pedro, Jairo Mancipe, Alex. Señor, que en las iglesias donde ellos sirven lo hagan con alegría. Que en este día se preparen para adorarte el día de mañana como buenos siervos, sujetos a ti, buscando tu gloria en todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga